¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de resistencia de materiales, que corresponde al tema de flexión en vigas. Vamos a ver en este video el tema número 2 de la unidad, que es deformación de un elemento simétrico. Recuerden que en el video pasado vimos el concepto de flexión pura y algunas de sus características. Ahora vamos a ver deformación en un elemento simétrico. Recuerden que elemento simétrico me refiero a que tiene un eje de simetría, y eso quiere decir que a los lados de ese eje de simetría tendríamos lo mismo, ¿no? Recuerden ese concepto. ¿Qué vamos a suponer para ver una deformación en un elemento simétrico? Vamos a considerar un objeto AB que se le aplica momentos en los extremos, que recuerden que si tenemos momentos de igual magnitud pero sentido contrario aplicados en un mismo plano, estamos hablando de una flexión pura, tema que vimos en el video pasado. ¿Qué va a pasar al momento de nosotros aplicar esos pares o esos momentos en los extremos de este cuerpo AB? Pues como ya vimos, se va a doblar, ¿sí? Se va a doblar este cuerpo en esta dirección. Entonces, ¿qué va a pasar? Noten que aquí está dibujada una letra C. ¿Qué es esa letra C? Es nuestro centro de esta curva que me generan esos momentos. Es decir, al momento de aplicar flexión pura a este cuerpo que originalmente estaba totalmente recto, es decir, lo pudiéramos ver como un rectángulo, a un rectángulo le aplicamos esos pares, le aplicamos flexión pura, y ¿qué va a pasar? Pues se va a doblar, ¿no? De esta manera, como lo vemos aquí en la figura, ¿no? Entonces, esta línea B, que como les menciono, originalmente estaba recta, se va a transformar ahora en una parte de un círculo. Por eso esta C sería nuestro centro de ese círculo que se forma. Y vean que este AB sería un segmento de ese círculo que les menciono. Y lo mismo va a ocurrir con la línea A'B', que sería esta de abajo. Aquí tendríamos una prima y noten que aquí hay un B'. Va a pasar lo mismo, se va a hacer una curva que viene siendo un segmento de un círculo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener curva en la parte superior, aquí AB, y en la parte inferior, que es A'B'. ¿Y qué podemos obtener de aquí? Se va a obtener que, como les mencioné, hay una curva en la parte AB y una curva en la parte A'B'. Pero noten algo muy importante, lo que les mencionaba. ¿Qué se va a obtener con esto? Vean que al momento de doblarse, el segmento AB se va a cortar, mientras que el elemento A'B' se va a alargar. Entonces, que quede claro que al momento de aplicar pares y que se manifieste flexión pura sobre este objeto, la parte AB, en este sentido, claro, la parte AB se va a cortar, mientras que la parte A'B' se va a alargar. ¿Sí? Esto va a pasar en esa deformación de ese elemento simétrico al existir flexión pura. Pero, ¿qué vamos a poder deducir de esto? Vamos ahora a suponer este mismo elemento, pero con las siguientes figuras. Vamos a suponer que el elemento está dividido en un gran número de pequeños elementos cúbicos, los cuales están aquí en esta figura. La propiedad que nace de la flexión pura y las deformaciones establece que requiere que estos pequeños elementos se transformen como se muestra en esta figura. Es decir, cuando este objeto se someta a los pares M y M' que ya habíamos mencionado. ¿Qué va a pasar aquí con las deformaciones y con los esfuerzos cortantes que hay? Bueno, como todas las caras representadas en las dos proyecciones
de esta figura, y ojo, digo, las proyecciones de esta figura forman entre sí un ángulo de 90 grados. Vean que cualquier proyección va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Muchas deformaciones por esfuerzos cortantes van a ser igual a cero, así como los esfuerzos cortantes. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un esfuerzo normal en Y, con un esfuerzo normal en Z? Vean que aquí solamente tenemos el eje X y el eje Y. Bueno, en este caso, mi esfuerzo normal en Y, en Z y además un esfuerzo cortante YZ, donde recuerden que va a lo largo del eje Z y cortando a la cara Y. ¿Qué va a pasar? Todos estos van a valer 0. Entonces, chavos, cuando tengamos una flexión pura aplicada de esta manera, estos esfuerzos, tanto en Y, Z y el esfuerzo cortante YZ, los vamos a considerar como nulos. Esta hipótesis se suele verificar tanto experimentalmente como teóricamente para elementos delgados que sufren pequeñas deformaciones. Como sufren pequeñas deformaciones, podemos decir que estos tres esfuerzos, dos normales y uno cortante, valen 0. Entonces, ¿con esto qué podemos concluir? Que la única componente del esfuerzo que no es nula es la componente normal. ¿En qué eje? Si estoy hablando de componentes normales, recuerden que son esfuerzos normales. Si ya dijimos que Y y Z, los esfuerzos normales van a valer 0, ¿cuál es el único esfuerzo normal que me queda? ¿En qué eje? Si Y y Z valen 0, el único que me queda es en el eje X. Entonces, la única componente normal que no va a ser 0 va a ser mi esfuerzo normal en X. Y le pongo aquí, no es nulo. Que quede claro eso. Es el único esfuerzo normal que no es nulo. ¿Y qué nos dice eso? En cualquier punto de un elemento delgado, como les mencionaba, en flexión pura, se tiene un estado de esfuerzo uniaxial. ¿Y a qué me refiero con la palabra uniaxial? Al momento de haber solo un esfuerzo normal, tenemos un esfuerzo uniaxial. ¿Qué es eso? Pues que solamente hay un esfuerzo normal. A eso se le llama esfuerzo uniaxial. Entonces, recordamos que la parte AB de este elemento ya dijimos que se acorta, mientras que la sección A'B' o elemento A'B' se hace más grande. Entonces, cuando tengamos un momento o un par mayor a 0, se nota que la deformación aquí en esta parte de arriba en la sección AB y el esfuerzo también en X en esta parte van a ser negativos. Y pueden preguntarme, ¿por qué van a ser negativos? Porque ya dijimos, si se acorta, la deformación tiene que ser ¿qué? Como hemos visto en las unidades pasadas. Si se acorta, la deformación va a ser negativa, y me refiero a la deformación unitaria. Y si va a ser negativa, pues el esfuerzo en X en ese punto también va a ser negativo. ¿Y qué va a pasar con lo de abajo? Como se alarga, vamos a tener una deformación positiva, así como un esfuerzo normal positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Arriba va a haber una compresión, por lo tanto va a ser negativo. Y abajo vamos a tener tensión, por lo tanto van a ser positivos. Entonces, pongo eso y que sea muy importante, que no se les olvide. En el segmento AB, recuerden que la deformación unitaria en X y el esfuerzo en X en esa parte van a ser negativos. ¿Por qué? Porque decrece. ¿Por qué decrece? Porque se hace más pequeño en la parte AB. ¿Y qué va a pasar con la parte A'B'?
la deformación unitaria en X y el esfuerzo normal en X van a ser positivos. ¿Por qué? Porque se alarga ese segmento. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Y qué podemos agregar aquí? Si tenemos un signo negativo, vamos a tener compresión. ¿Sí? Y si tenemos un signo positivo, vamos a tener tensión. Entonces, de esta manera, suponiendo estas características, tenemos esto que les presento. De esto que les comento, podemos decir que debe existir una superficie paralela a esas caras superior e inferior del elemento, donde estas deformaciones unitarias en X y el esfuerzo en X se anulen, pero decimos que debe existir. Entonces, a esta superficie que les digo, donde debe existir deformación en X y esfuerzo normal en X igual a 0, se le llama superficie neutra, es decir, donde no hay deformaciones en X ni esfuerzo en X. Que quede claro que estamos diciendo que si debe existir una superficie paralela a esta cara superior e inferior del elemento, en donde esa deformación unitaria en X y ese esfuerzo normal en X sean 0, ¿qué va a pasar? Se le llama superficie neutra. Sí, pero decimos que debe existir. Entonces, de ahí nace un término muy importante en este tema de flexión pura o flexión en vigas, que es un eje neutro. ¿Qué es un eje neutro? Para ello debemos suponer una de estas figuras que tenemos aquí. Y para ello vamos a decir que esta superficie neutra interseca el plano de simetría según un arco de círculo, que en este caso es un arco de círculo DE. ¿Cuál es ese arco? Este que tenemos aquí, DE, la línea rosa continua que tenemos aquí, en la figura de la izquierda. Y también interseca una sección transversal a lo largo de una línea recta llamada eje neutro. Si lo ponemos en sección transversal, ¿qué va a pasar? Este es un plano de simetría. Esta es la sección transversal. ¿Y qué va a pasar? Ese arco de E va a formar en la sección transversal este eje, al que le vamos a llamar eje neutro. Aquí, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que escoger el origen de coordenadas en la superficie neutra, en lugar de la cara inferior. Es decir, vamos a tomar como nuestro origen de coordenadas esta superficie neutra que les comento. De modo que la distancia de cualquier punto a la superficie neutra se medirá ¿en qué eje? Pues en el eje lleno, porque tenemos aquí nuestro origen y cualquier punto a esta superficie pues lo vamos a medir en el eje Y. Entonces, vamos a llamar a este ρ que tenemos aquí, que es de D a C o CD, le vamos a llamar radio del círculo. Que quede claro, aquí lo voy a poner. Este ρ va a ser radio. ¿Sí? Al θ que tenemos aquí le vamos a llamar el ángulo central. Noten que el radio es este de aquí, este ρ. Y este ángulo central es el formado entre el centro y las proyecciones de los extremos de ese objeto. Y de ahí vamos a obtener una ecuación de la longitud de E. Pero la longitud de E, cuando el elemento, ojo en esto, una longitud de E cuando el elemento no está deformado. Y va a venir dado por esta ecuación,
Esta L que tenemos aquí que acabo de poner es cuando no está deformado. Esa longitud va a ser el producto de ese radio por ese teta. ¿Sí? El radio y el ángulo central. Esta longitud, repito, es cuando todavía no se deforma. Y noten que considerando ahora el arco JK, es un arco que está arribita de esta parte de E, este que está punteado, ubicado a una distancia, vamos a llamarle una distancia Y, aquí está, una distancia Y desde este arco de E y sobre la superficie neutra. Veamos que está sobre la superficie neutra. Se observa que la longitud de ese arco JK va a ser L', vamos a ponerle L'. L' igual a ese ρ, que es el radio, menos esa Y por teta. Noten que simplemente obtuvimos la longitud JK. Aquí obtuvimos la longitud de E y aquí simplemente la longitud JK. Por eso le pusimos prima. Y vean algo, como la longitud original del arco JK es igual a L, recuerden, es igual a L, la deformación de ese JK va a ser igual a esto. A una deformación va a ser igual a la diferencia de L' menos L. Notando que L es la original y L' es la que está más arriba. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la longitud de L' va a ser la resta de el radio menos Y por el ángulo central. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Pues si queremos sacar la deformación entre esas dos segmentos o secciones de E y JK, pues esa deformación va a ser lo que se deforma L' menos L. ¿Por qué? Porque está claro que L' se va a cortar. ¿Y qué va a pasar con L? Pues va a tener un valor también, pero ojo, como está arriba JK, pues vamos a restar esa L' de JK que está aquí, menos la L. Entonces vean, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos obtener deformaciones, queremos sacar deformaciones. Entonces, esa deformación que tenemos va a ser la resta de la L' menos L. Y noten que tenemos las ecuaciones de L' y L. Esa ecuación se puede transformar en la siguiente. Va a ser esa deformación, va a ser igual, L' ¿a qué es igual? A ρ menos Y por el ángulo central. ¿Y L cuánto vale? Ese ρ por ese ángulo teta central. Entonces, si hacemos las multiplicaciones, ¿qué vamos a obtener? Noten que va a ser esa deformación igual a ρ por teta menos Y teta menos ρ teta. Y vean que aquí se nos van esta ρ teta. ¿Y a qué me queda igual esa deformación? Noten que me queda simplemente igual a menos Y por el ángulo central. ¿Sí? Entonces, noten aquí la deformación unitaria longitudinal, que es el epsilon x de los elementos de JK, se obtiene dividiendo solamente esa deformación entre la longitud original. ¿A qué me refiero? Recuerden esta ecuación de la unidad 2, en donde decíamos que la deformación unitaria longitudinal, en este caso en x, va a ser igual a la deformación entre la longitud original, ¿no? ¿Cuánto vale la deformación en este caso? Aquí lo tenemos, menos Y por el ángulo central. ¿Y cuánto vale L? Recuerden que es la original, es esta de aquí, ρ teta. Y vean qué pasa aquí. Se nos van estos teta, se nos hace 1. Y vean que aquí ya vamos a obtener una ecuación. ¿Qué ecuación? La ecuación de deformación unitaria longitudinal en X. Y solamente va a ser menos Y entre ese radio. ¿Sí? Esta es una ecuación importante. ¿Y por qué tiene un menos? Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué tiene un menos esa ecuación? Pues bueno, el signo negativo
se debe a que se ha supuesto positivo el momento flector. Recuerden, si tenemos un momento flector positivo, la curva, ¿hacia dónde se hace? Hacia arriba. Por lo tanto, es cóncava hacia arriba. Ese signo negativo se debe a que se ha supuesto positivo el momento flector y por lo tanto la viga es cóncava hacia arriba. Es por eso ese negativo. Y debido a que las secciones deben permanecer planas, se producen deformaciones idénticas en todos los planos paralelos al plano de simetría. Entonces, ¿qué va a pasar? El valor de la deformación unitaria que obtenemos con esta ecuación, aquí le voy a poner deformación unitaria, vuelvo a repetir, entonces el valor de la deformación unitaria que obtengamos con esta ecuación es válido en todos los puntos. ¿Y qué se concluye con esto? Se concluye que la deformación unitaria longitudinal, que es epsilon x, varía linealmente con la distancia y desde la superficie neutra. Voy a colocarlo, ese enunciado importante, abajo de la ecuación. Entonces ya sabemos que la deformación unitaria longitudinal normal, porque ya sabemos que viene de un esfuerzo normal, epsilon x varía linealmente con la distancia y. Con la distancia y desde la superficie neutra. ¿Sí? Desde la superficie neutra. Algo importante. Este enunciado es muy importante para el análisis de deformaciones cuando se presenta flexión pura. Y con esta deformación que ya obtuvimos con esta ecuación y que dijimos que varía linealmente con la distancia y desde la superficie neutra, recuerden que la distancia y es esta que tenemos aquí, ¿sí? Recuerden, esta y, si lo quieren ver en el plano de simetría aquí esta y o en sección transversal esta y, desde el eje neutro hasta estas líneas punteadas que vienen dado por el segmento JK, ¿sí? Recuerden que esta línea es el segmento JK. ¿Qué más viene con esta deformación unitaria longitudinal normal epsilon x? Bueno, esa deformación unitaria epsilon x alcanza su máximo valor absoluto cuando y es máxima. Es decir, si tenemos una y máxima aquí, vamos a tener una deformación unitaria longitudinal máxima también. Tiene sentido. Pero vamos a considerar ahora una distancia c. Si c es la distancia máxima a la superficie neutra, que corresponde a la superficie ya sea superior o inferior del elemento, y ahora vamos a considerar una deformación máxima que le vamos a poner epsilon subíndice m. Este epsilon subíndice m va a ser el máximo valor absoluto. Que quede claro, un máximo valor absoluto de la deformación unitaria. ¿Cuál es esa distancia c que menciono? Esta que tenemos aquí. Desde el eje neutro hasta la superficie superior, o ya sea desde el eje neutro hasta la superficie inferior. Esta es la c que les digo. Repito, esa c es la distancia máxima a la superficie neutra, ¿sí? Ya sea arriba o abajo. Entonces de ahí vamos a obtener una nueva ecuación. Si ya sabemos que nuestra y es máxima, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener una deformación máxima, epsilon subíndice m, en donde en lugar de tener y, va a ser c, y abajo va a ser un radio. ¿Por qué le quito el menos? Porque recuerden que esa deformación máxima es con valor absoluto. Entonces vamos a tener que la deformación máxima absoluta es
la relación de esa C, que vuelvo a repetir, es la distancia máxima a la superficie neutra, entre el radio de ese círculo que se forma cuando se aplica flexión pura. Y algo muy importante, ¿qué vamos a hacer con esas dos ecuaciones que obtuvimos? Vamos a poner una deformación en términos de la otra. ¿Qué hay que hacer? De esta deformación unitaria que obtuvimos aquí en términos de Y, hay que sustituir aquí una ecuación que venga de esta deformación máxima. ¿Qué es lo más sencillo? Aquí despejar este ρ que es el radio. Entonces de aquí yo despejo ρ. ¿Cómo me quedaría? ρ va a ser igual a C entre deformación unitaria longitudinal máxima, ¿no? Y este ρ lo metemos en esta ecuación que está con el asterisco. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este ρ, entonces vamos a tener la deformación unitaria en X, va a ser igual a menos y todo eso va a dividir a C entre deformación máxima. Pero vean que es lo mismo que menos y entre 1, todo eso dividido entre C entre deformación máxima. Y recuerden aquí que es extremo por extremo, medio por medio. Si recuerdan eso, ¿no? Y noten que ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la deformación en X va a ser igual a menos, y aquí puedo poner arriba y abajo va a ir la C, ¿no? La C y todo eso que multiplica a la deformación máxima. Y noten que aquí obtuvimos una ecuación de la deformación longitudinal en X en términos de la deformación longitudinal máxima. ¿Sí? Esas dos ecuaciones las empleamos para obtener esa última que tenemos ahí con el punto rojo. Vean aquí que la deformación máxima sí va arriba, por eso la puse. Lo que puse solamente junto es la relación de Y entre C. Esta ecuación es muy importante. ¿Y qué se puede concluir con esta ecuación? Se concluye el análisis de las deformaciones de un elemento sometido a flexión pura, observando que aún no es posible calcular los esfuerzos o las deformaciones en un punto dado del elemento, puesto que todavía no se ha localizado la superficie neutra. No sabemos dónde está. Sabemos que está, pero no sabemos dónde. Para nosotros poder identificar y localizar esta superficie neutra, tendríamos que tener un valor o una característica muy importante. ¿Qué sería esa característica? Nos tendrían que especificar, chavos, la relación esfuerzo-deformación del material utilizado. Para poder localizar forzosamente esa superficie neutra, nos tendrían que especificar la relación esfuerzo-deformación del material que estemos utilizando. Entonces, ¿qué es importante de estas deducciones de deformaciones unitarias? Esta ecuación, que es la deformación unitaria longitudinal normal, es decir, en el eje X, y su relación con la deformación máxima que pueda haber en este objeto cuando le aplicamos flexión pura. Estas dos ecuaciones son muy importantes. Estúdienlas bien, estas dos ecuaciones. Y estas dos ecuaciones nos van a dar lugar al siguiente tema, que es esfuerzos y deformaciones en el rango elástico. ¿Qué vamos a obtener en esta parte? Ya esfuerzos, así como deformaciones. Ahora vamos a estudiar, como les decía, un caso en el que el momento flector m que hemos venido suponiendo es tal que los esfuerzos normales en el elemento permanecen por debajo del esfuerzo de fluencia. Recuerden que el esfuerzo de fluencia era este de aquí. Recuerden que es esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Este es nuestro sigma y, es esfuerzo de fluencia.
Entonces ya dijimos que ese esfuerzo de fluencia vamos a introducirlo aquí para esfuerzos y deformaciones en el rango elástico y vamos a suponer que los esfuerzos normales en el elemento van a permanecer por debajo de este, ¿sí? Estamos hablando de rangos elásticos, recuerden eso. Esto implica que en este caso, para poder deducir y para propósitos prácticos, los esfuerzos en el elemento permanecerán por debajo del límite elástico. Recuerden que si estamos en un rango elástico, todos los esfuerzos deben estar debajo de este esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Que quede claro eso. Todos los esfuerzos deben permanecer o estar por debajo del límite elástico, o si lo quieren ver, el límite estático. Y con ello no habrá deformaciones permanentes y podemos aplicar en el rango elástico, recuerden, la ley de Hooke para el esfuerzo uniaxial, que les mencionaba que solamente es el sigma x. Y suponiendo que tenemos un material homogéneo y denotando por E, recuerden el módulo de elasticidad E mayúscula, podemos decir que la dirección longitudinal x, en esta x vamos a tener ese sigma x. Y si lo ponemos en términos del módulo de elasticidad, tendríamos lo siguiente. Sigma x es igual al producto del módulo de elasticidad por la deformación unitaria longitudinal. Y ahora, recuerden, chavos, la última ecuación que obtuvimos aquí. Esta ecuación de EX hay que introducirla acá. ¿Pero qué va a pasar? Vamos a tener que multiplicar ambos lados por el módulo de elasticidad. ¿A qué me refiero? Quedaría de la siguiente forma. Sería E por epsilon x sería igual a menos y entre c por la deformación unitaria máxima, pero habríamos que multiplicar los dos miembros por E. ¿Para qué? Se nos irían. ¿Y qué nos quedaría? Noten que nos quedaría, usando esta ecuación, nos quedaría solamente el esfuerzo en x o uniaxial igual a menos y entre c por la deformación unitaria máxima. Perdón, aquí sería un esfuerzo máximo. ¿Por qué cometí ese error? Vean aquí qué resulta. Resulta deformación en x igual a menos y entre c por la deformación máxima. Pero yo aquí metí deformación máxima, pero vean por qué está mal. Vean que yo estoy manejando esfuerzos. Aquí que tengo deformación igual a menos y entre c por la deformación máxima. Aquí si tengo un esfuerzo va a ser el esfuerzo en x igual a menos y entre c, pero por el esfuerzo máximo. Noten que si tenemos deformaciones aquí, tenemos que tener deformación a la izquierda y a la derecha. Si tenemos esfuerzos, va a ser la misma relación, menos y entre c por los esfuerzos. No vayan a cometer ese error, ¿sí? Porque al momento de sustituir se les puede ir eso. Entonces, esta ecuación es muy importante. ¿Qué nos dice? El esfuerzo normal en x va a ser igual a menos y entre c por el esfuerzo máximo. Y que quede claro eso. Ese sigma m es el máximo valor absoluto de esfuerzo, Que quede bien claro eso. Y no se van a confundir. Si tengo deformaciones, estoy hablando de deformaciones, tiene que ir la deformación máxima. Si estoy hablando de esfuerzos normales, tiene que ir el esfuerzo normal máximo. Entonces, ¿qué nos dice ese resultado de esta ecuación que tenemos aquí? Nos dice que en el rango elástico, el esfuerzo normal varía linealmente con la distancia al plano neutro. Y para ello tenemos esta figura para explicarlo. Noten que en la parte superior tenemos el esfuerzo máximo.
porque vean que esta es nuestra superficie neutra o eje neutro. Este es el eje neutro. ¿Qué va a pasar? Aquí está aplicado ese esfuerzo en X. ¿Qué va a pasar? De esa línea o eje neutro hacia arriba vamos a tener C. Recuerden que es nuestra distancia máxima. En este caso, hacia arriba. Aquí tendremos nuestro esfuerzo normal máximo y vean cómo va a variar linealmente. Si yo tengo aquí este esfuerzo hacia la izquierda, máximo, ¿qué va a pasar? Al decir varía linealmente, vean que baja en una línea recta. Y noten aquí muy importante que cruza en cero en ese eje neutro. Recuerden que les dije que en el eje neutro, si estamos suponiendo flexión pura de la manera que ya expliqué al inicio, les dije que en el eje neutro no se van a producir esfuerzos. Y si no hay esfuerzos, no hay deformaciones. Por eso es que cruza aquí forzosamente el cero en ese eje neutro. Entonces vean que aquí nos muestra esta figura la forma en que los esfuerzos están en esta superficie. Entonces, como les decía, este es la distribución de esfuerzos. Entonces noten que hay que pasar linealmente por ese cero y al final en la parte inferior terminamos con un esfuerzo que obviamente si este es el máximo tiene que ser menor. Este es un esfuerzo en X y este es un esfuerzo máximo. Recuerden que en el eje neutro, este es el eje neutro, aquí no va a haber esfuerzos y por lo tanto no va a haber deformaciones. Algo importante, a este eje neutro se le puede llamar eje neutro y se le suele poner, ya sea en español EN, o se le puede llamar también NA. Esto es por las siglas en inglés que son Neutral Axis, ¿sí? Y en español pues eje neutro, ¿no? Entonces este de aquí que tenemos es el eje neutro, ¿sí? Entonces eso es lo que nos explica esta ecuación, que en el rango elástico, que es la ley de Hooke, el esfuerzo normal varía linealmente con la distancia del plano neutro, ¿sí? ¿Qué distancia? Esta distancia C que tenemos aquí. Entonces, hasta aquí todavía desconocemos la localización de la superficie neutra, así como el valor máximo, sigma m, que está aquí, que no conocemos su valor. Entonces, ¿cómo se pueden hallar esa localización y ese esfuerzo máximo? Se pueden encontrar con las relaciones que vimos en el video pasado. No sé si recuerden la primera ecuación que vimos, que dijimos que recuerden, dijimos que la componente en X era igual a un sigma X por una diferencial de área. Y dijimos que esto era igual a 0, ¿no? Obtuvimos tres relaciones el video pasado. La primera es esta que tenemos aquí. ¿Para qué nos va a servir esto? Para obtener esa ecuación. Nos van a servir dos ecuaciones de las que vimos en el video pasado, las últimas tres que dedujimos. Fíjense, ¿para qué me va a ayudar esto? En lugar de poner esta integral de esta forma con el esfuerzo en X, voy a introducir esto de aquí, que es equivalente a mi esfuerzo normal en X. Noten, no se vayan a perder en esto. Esto voy a poner integral, en lugar de este sigma X, voy a poner este sigma X que tengo acá. Voy a ponerle en el paréntesis menos y entre C por el esfuerzo máximo. Todo eso que multiplica este diferencial de área, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué es constante aquí? Recuerden que podemos considerar que son constante este esfuerzo máximo y la C. Y pues el menos lo podemos sacar del integral. Entonces nos quedaría menos esfuerzo máximo entre C integral de esa Y por la diferencial de área. Y aquí, ¿qué tenemos? De aquí sale una ecuación muy importante. Si todo esto es igual a 0 y todo esto es constante, pues se nos va, ¿no? Y obtenemos que Y por diferencial de área, la integral va a ser igual a ¿qué? A 0. Porque noten que estas son constantes, chavos.
Si son constantes, pues las pasamos para el otro lado y ¿qué va a pasar? Pues se va a hacer 0, ¿no? Entonces obtuvimos esta ecuación. Y que quede claro, esta ecuación muestra, noten, que el primer momento de la sección transversal con respecto al eje neutro debe ser 0. En otras palabras, ¿cómo lo podemos ver? Si un elemento se somete a flexión pura y los esfuerzos permanecen en el rango elástico, que es el que estamos manejando, o ley de Hooke, si lo quieren ver, el eje neutro pasa por el centroide de la sección. Esa es una oración muy, pero muy importante, ¿sí? Voy a ponerla aquí a un ladito, una nota. Vuelvo a repetir. Si un elemento se somete a flexión pura y los esfuerzos, permanecen en el rango elástico, ¿qué va a pasar, chavos? Si permanecen en ese rango elástico, el eje neutro pasa por el centroide de la sección. Esto es muy importante, chavos. Vuelvo a repetir, si los esfuerzos permanecen en el rango elástico, el eje neutro, ya dijimos que es este de aquí, este eje neutro, pasa por el centroide de la sección. Entonces, en esta unidad va a ser muy común que vayamos a tener que obtener centroides. ¿Por qué? Porque el eje neutro va a pasar por ese centroide. Entonces, hay una ecuación más que recordar de el video pasado, de las últimas 3 ecuaciones que dedujimos. Pero antes de eso, voy a mover esta parte, esta imagen de aquí, la voy a mover un poco más abajo, porque ahorita me va a estorbar. ¿Sí? Esa es la última parte de este video, pero primero hay que deducir estas ecuaciones. Entonces, una de las ecuaciones que vamos a utilizar es la última del video pasado. La última era, recuerden que hicimos componente en X, momentos alrededor del eje Y y momentos alrededor del eje Z. ¿Cuál vamos a usar? La última, que era los momentos alrededor del eje Z. Recuerden que la ecuación nos decía que una integral de menos y por el sigma x por diferencial de área era igual a un momento par. Recuerden, si no se acuerdan de esta ecuación bien, pueden ver el final del video pasado. Estos eran los momentos alrededor del eje Z. ¿Y qué vamos a obtener con esta ecuación? Hay que especificar que el eje Z en este caso debe coincidir con el eje neutro de la sección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar ese sigma x que tenemos aquí, este de aquí, lo vamos a sustituir en esta ecuación. ¿Sí? ¿Cuál sigma x? ¿Cuál sigma x, chavos? El mismo de aquí. El mismo que sustituí aquí, este. Pero ahora este, vuelvo a repetir, este lo vamos a sustituir aquí. ¿Y cómo nos va a quedar la integral? Pues bueno, habrá que hacer esa integral, nos va a quedar, voy a ponerla del lado derecho. Nos va a quedar integral de menos y que va a multiplicar a todo ese sigma x que es menos y entre c por el sigma m que es el esfuerzo máximo. Entonces nos va a quedar aquí menos y entre c por el sigma máximo y la diferencial de área, y todo eso es igual a un momento, ¿no? Recuerden que el momento estaba en el eje Z. ¿Qué son aquí constantes? Noten, chavos, que los menos se nos van, ¿sí?
Este menos se me va con este menos. Y nos va a quedar y por y cuadrada. ¿Qué es constante? Ya dijimos que el esfuerzo máximo, absoluto y la C. ¿Qué nos va a quedar? Simplemente nos va a quedar, vamos a sacar esas constantes y va a ser el esfuerzo máximo entre C y la integral me va a quedar y cuadrada por diferencial de área. Todo eso igual a ese momento par, ¿sí? Y hay que recordar algo. Recuerden que en el caso de flexión pura, el eje neutro pasa por el centroide, ya lo dijimos aquí. ¿Sí? El eje neutro pasa por el centroide de la sección. Y hay que observar algo, que I es el momento de inercia. De esta fórmula de aquí van a ser la siguiente. Donde I va a ser el momento de inercia, o segundo momento, que también se le llama así, de la sección transversal con respecto al eje centroidal perpendicular al plano del par M. Entonces, de ahí va a resultar una ecuación muy importante de esfuerzo normal máximo. Entonces, va a ser una de las que más vamos a utilizar y nos va a quedar lo siguiente. Al resolver esto, nos va a quedar esfuerzo máximo igual a un momento por C entre I. Y que quede claro, esta es una de las más usadas, chavos, en flexión. ¿Qué me dice? El esfuerzo máximo en la sección va a ser igual a ese momento par multiplicado por C, que recuerden que es la distancia máxima desde el eje neutro, entre el momento de inercia de la sección. ¿Y qué pasa? Si reemplazamos ese sigma m o esfuerzo máximo por el esfuerzo normal en X, a cualquier distancia, en lugar de tener C, ¿qué tendríamos? La Y, pero ahí habría que agregarle un signo negativo. Noten, vamos a sustituir esta M y esta C, esta por X y esta por Y. Entonces nos quedaría esfuerzo en X va a ser igual a menos momento por Y entre momento de inercia. Esta es otra de las ecuaciones muy importantes, estas dos. Y ustedes me podrán decir, ¿por qué le agregué un negativo ahí? Recuerden, chavos, y es importante que ese menos es porque suponemos positivo hacia arriba, es decir, que la sección sea cóncava hacia arriba. O si lo quieren ver de otro modo, ¿qué sería, chavos? Sería en esta ecuación que tenemos aquí, esta de sigma x, o esfuerzo normal en x, aquí tenemos un esfuerzo máximo. ¿Qué sería? Si queremos obtener esta última, usando ecuaciones, jugando con ellas, sería en este sigma m, sustituir este sigma que tenemos aquí. Sería mc entre i, meter aquí, fíjense. Sería mc entre i, ¿y qué pasaría con la c? Se nos van. ¿Y qué nos quedaría? Menos my entre i, ¿sí? Es lo mismo, por eso ese menos viene de lo que les digo de la suposición de signos, o simplemente si meten aquí este sigma m de aquí, si lo metemos aquí, nos resulta esa última ecuación que tenemos. Y ojo, algo muy importante que decir de estas dos ecuaciones, que les vuelvo a repetir, son muy importantes en flexión, porque a estas ecuaciones se le llaman ecuaciones de flexión elástica. Ecuaciones de flexión elástica. Y no se les vaya a olvidar eso, chavos, ¿eh? Es muy importante. Ecuaciones de flexión elástica. Y el esfuerzo normal sigma x causado por la flexión del elemento se designa con frecuencia, con mucha frecuencia en los libros lo van a ver como esfuerzo de flexión, ¿sí? Entonces esto también lo pueden ver como esfuerzo de flexión. ¿Sí? Y pues, ¿qué podemos decir de esta ecuación que tenemos aquí del esfuerzo máximo? Podemos decir que esta razón
C entre I o I entre C, depende solo de la geometría de la sección transversal, porque vean que esta depende de una distancia y el momento de inercia, recuerden que depende de las medidas o las longitudes de la sección transversal, ¿sí? Si no recuerdan lo de los momentos de inercia, pues lo iré recordando al momento de resolver ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa relación que les menciono es una relación muy, pero muy importante. Les dije C entre I o I entre C. Esta última que les menciono, esta relación I entre C, es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta relación nace un concepto nuevo. ¿Qué concepto nuevo nace? Nace el concepto de módulo elástico de la sección. I entre C es un módulo elástico de la sección. ¿Y por qué de la sección? Porque vuelvo a repetir, dependen únicamente de la geometría de la sección. Y este I entre C suele denotarse con una S mayúscula, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, el módulo elástico de la sección le ponemos una S mayúscula y es igual a I entre C. Es decir, la relación entre el momento de inercia y la distancia máxima desde el eje neutro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya sabemos que es el módulo elástico de la sección. ¿Y qué vamos a hacer si en esta ecuación sustituimos SI entre C por la S? ¿Qué va a pasar? Noten que en la ecuación, esta que tenemos aquí, tenemos C entre I. Y noten que S es I entre C. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente en lugar de ponerlo M multiplicado por S, pues sería M entre S, ¿sí? No se vayan a confundir con esa parte. Esta ecuación simplemente nos va a quedar que el esfuerzo normal máximo va a ser igual a M entre S. Si ustedes meten S aquí, que sería I entre C, pues les va a quedar MC entre I, ¿sí? Por eso es en el denominador. Tengan cuidado con eso. Esta es otra ecuación muy importante, que es el esfuerzo normal máximo en términos de el módulo elástico de la sección. Noten eso, como el esfuerzo máximo es inversamente proporcional, que lo vemos aquí, este esfuerzo máximo es inversamente proporcional al módulo elástico S, es claro que las vigas que analicemos deben diseñarse con un S tan grande como sea práctico. ¿Por qué con un S grande? Porque entre más grande sea nuestro módulo elástico, ¿qué va a pasar con este esfuerzo? No va a ser tan grande, ¿no? Si tuviéramos una sección de viga muy pequeña, este esfuerzo se nos dispara. Entonces, ¿qué podemos suponer con esto? Que este esfuerzo es inversamente proporcional a ese módulo elástico, que ese módulo elástico depende de la geometría de la sección de viga que estemos analizando. ¿Y cómo se puede ejemplificar esto que les menciono? De qué provoca ese módulo elástico distinto. Vamos a suponer, las voy a dibujar aquí rápidamente, vamos a dibujar dos vigas de madera, las que quieran, dos vigas de madera pero que tengan misma área, pero las longitudes, es decir, la base y la altura de esa sección de esa viga, que sean distintas. ¿A qué me refiero? Vamos a dibujar dos secciones, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una sección de una viga. Y vamos a dibujar una que tenga más altura. ¿Sí? Aquí, para que salga un poco más derecho, voy a usar la regla mejor. Entonces noten que van a ser dos secciones de viga en donde una tiene una altura mayor, pero recuerden lo que les mencioné. Vamos a
manejar en pulgadas. Es muy común que se manejen en pulgadas las áreas de las secciones. Entonces vamos a suponer que estas dos secciones de viga tienen un área de 24 pulgadas cuadradas. Pero recuerden que yo les dije que una va a tener mayor altura, que es la del lado derecho. Entonces, si tiene que ser 24, vamos a ponerle aquí a esta una base de 4 pulgadas. Y para que me dé 24 tendrá que tener una H de 6 pulgadas, ¿no? Esta es la base. ¿Por qué? 6 por 4, 24. Recuerden que son pulgadas. Y en esta vamos a considerar una base de 3. Una base. Y vamos a considerar una altura para que me dé un área de 24, pues tendrá que ser una altura de 8, ¿no? 8 por 3, 24. 6 por 4, 24. Las dos, noten eso muy bien, las dos tienen la misma área, que son 24 pulgadas cuadradas. Noten cómo podré obtener en estas secciones ese módulo elástico de la sección. Bueno, recuerden que el módulo elástico de la sección es el momento de inercia entre C, ¿sí? Y algo muy importante que deben de recordar, el momento de inercia de un rectángulo, en este caso porque la sección de estas vigas son rectangulares, es 1/12 de la base por la altura al cubo. Recuerden, esto es de las tablas que les llegué a mencionar en su momento, de las tablas de momentos de inercia de el curso de estática, del libro de Beer, ¿sí? Entonces, 1/12 de base por altura al cubo. Y noten que si consideramos que nuestro eje neutro va a estar a la mitad, es decir, a la mitad de cada sección, si consideramos que ese C, recuerden que es del eje neutro, hacia la parte superior de la sección o hacia la parte inferior, pero vamos a considerar que ese eje neutro, recuerden que lo ponemos como NA o EN, está a la mitad, entonces va a equivaler a la H entre 2, ¿no? Recuerden que la C va a ser esta altura, desde el eje neutro hasta la parte superior o la parte inferior. Entonces aquí, ¿qué pasaría? Sería de aquí a acá, es lo mismo, ¿eh? Este C para la primera sección y este C para la otra. Entonces, podemos decir que esa C va a equivaler a ¿qué? H entre 2, ¿no? La mitad de H. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues hacer extremo por extremo, medio por medio y ver qué sucede. Noten que aquí nos quedaría BH cúbica entre 12 y acá H entre 2. ¿Y eso qué nos quedaría? Recuerden que es extremo por extremo, medio por medio, y nos quedaría 2 base H cúbica entre 12H. Vean que esto sería un sexto, ¿no? Un sexto y se nos va una H, aquí me quedaría un 2. Entonces sería un sexto de BH cuadrada. Y noten que el área de cualquier rectángulo es base por altura. Entonces, aquí hay una base y una altura. Esto puede quedar de la siguiente forma: un sexto de el área por la altura, ¿sí? Recuerden que el área de un rectángulo es base por altura, por eso quité esta base y le puse área y ya solamente me quedaba una altura, ¿no? Entonces sería un sexto de el área por la altura. Noten que es importante aquí, donde A ya sabemos que es el área de esa sección transversal. Esto muestra, chavos, y es muy importante que pongan atención en esto y que traten de comprender más que la deducción de fórmulas que les mostré, que se las expliqué de una manera sencilla, sin tanto rodeo, que puedan explicar por qué es importante este módulo de la sección y por qué es importante la geometría de esas secciones de las vigas que vamos a ver más adelante en problemas. Noten que dos vigas con igual sección transversal A, ¿por qué? Porque esta viga tiene 24 pulgadas cuadradas de área y esta también, 24. Por eso mismo lo puse en términos de área y altura. ¿Qué pasa?
Estas dos vigas, vuelvo a repetir, con igual sección transversal A, como lo vemos aquí, muestran que la viga con mayor profundidad o H o altura tendrá el mayor módulo de la sección. ¿Por qué? El área es la misma, pero fíjense, si aquí tengo una de 8, va a ser mayor el S que con una altura de 6. ¿Sí se comprende? Si yo multiplico una misma área por 8, me va a dar una S, un módulo de sección. Pero si yo esa H la disminuzco, pues es obvio que me va a dar un módulo de sección menor, ¿no? Entre mayor sea mi H, mayor va a ser el módulo elástico de esa sección. Entonces, ¿qué me demuestra? Que la viga con mayor profundidad H o mayor altura H tendrá mayor módulo de sección y por tanto, que quede claro esto, por tanto, será la más efectiva para resistir la fricción. ¿Sí? Que quede muy claro eso. Entre mayor S, mayor H, ¿no? Y por lo tanto, será más efectiva para resistir flexión. Entonces, que quede muy claro esto, chavos. Entre mayor profundidad tengamos en una sección transversal de una viga, mayor va a tener resistencia a la flexión. Entonces, lo que nosotros buscamos es un mayor módulo elástico de la sección. Y ya sabemos aquí, porque ya lo dedujimos, que a una mayor profundidad o mayor altura de esa sección va a tener un mayor S y con un mayor S va a ser más efectivo para resistir flexión. ¿Sí? Que quede muy claro esto, chavos. Estudien bien esta parte. Entonces, esas dos ecuaciones que dedujimos son muy importantes. Son las ecuaciones de flexión elástica. Las vamos a estar usando mucho. Y me gustaría comentar una parte. En el caso del acero estructural, que vamos a manejar muchas vigas de acero estructural, las vigas más comunes que son estadounidenses son las vigas S que tenemos aquí. Esta aquí a la izquierda. Esta viga S es muy común, se le llama viga S a esto. Y la otra que también es muy común es la viga W. ¿Sí? Entonces, a esta S es una viga estándar y a esta viga W se le suele llamar también viga de aleta ancha. ¿Sí? Viga de aleta ancha, una viga estándar. Entonces, ¿qué pasa? Estas vigas son preferibles a otras vigas por su sección transversal. ¿Por qué? Porque noten que en este tipo de vigas el eje neutro, vean dónde se ubica. Vean que se ubica a la mitad. Pero ¿qué pasa con estas secciones de vigas? Gran parte o gran porción de la sección transversal, vean que se encuentra alejada de ese eje neutro. Esta área, que es mayor, se encuentra muy lejos de ese eje neutro. Recuerden, neutral axis es NA por sus siglas en inglés. Tanto la parte inferior como la parte superior de estas vigas S y W, que son las más utilizadas, ¿por qué son más utilizadas? Por eso que les menciono. Gran parte de esta área de la sección transversal se encuentra alejada de este eje neutro. Y si se encuentra alejado de este eje neutro, ¿qué quiere decir? Para un área de sección transversal dada y una altura dada, como las que tenemos aquí, su diseño proporciona grandes valores del momento de inercia. Y por tanto, si tenemos valores grandes del momento de inercia, pues vamos a tener mayores S o mayores módulos elásticos de la sección. Y si tenemos eso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mejor funcionamiento de una sección transversal de una viga a flexión. ¿Qué es lo que queremos? Es lo que queremos, que una viga soporte flexión, es decir, que soporte que la doblemos debido a cargas, que se doble. Entonces, fíjense, algo importante que tengo que mencionar como cultura general es de que los valores del módulo elástico de la sección que son comúnmente fabricadas se obtienen de tablas. Entonces, ¿qué pasa con esas tablas?
traen una lista de propiedades geométricas de estas secciones que tenemos aquí. Entonces ya hay tablas. ¿Qué nos dicen esas tablas? Lo único que necesitamos nosotros para determinar ese esfuerzo máximo en esa sección de esa viga, para una viga estándar, solo tenemos que leer el módulo elástico en esas tablas y dividir entre un momento flector que nos da en la sección y ya. Es decir, necesitamos nada más leer el valor del módulo elástico y dividir el momento entre ese módulo elástico, y con eso entramos. Le repito, como son muy comunes por esto, porque son bastante eficientes para soportar flexión, ¿sí? Y entonces ya por último, para obtener las últimas ecuaciones, recuerden viga S, viga estándar, viga W o viga de aleta ancha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La deformación del elemento causada por el elemento flector M se mide por la curvatura de la superficie neutra, así se dice. La curvatura, que ya habíamos mencionado, se define como el inverso del radio de curvatura y puede obtenerse resolviendo la ecuación que tenemos más arriba. La ecuación, esta que tenemos aquí, de mi deformación unitaria máxima. Recuerden que dijimos que era la relación entre C, entre el radio de ese círculo. Entonces, si estábamos diciendo que esa deformación máxima es igual a C entre el radio, acá les mencioné, siempre en flexión se define que la curvatura es el inverso del radio. Entonces vamos a colocar, que quede bien claro esta parte de aquí. Vamos a decir que la curvatura se define como el inverso del radio, es decir, 1 sobre ρ. Pero también tenemos que la deformación máxima es igual a C entre ese radio. Si queremos poner en esos términos esa curvatura que es 1 entre el radio, pues aquí simplemente despejamos ese radio y nos quedaría C entre deformación unitaria máxima. Pero vean que nosotros queremos 1 sobre radio. Entonces, 1 sobre radio, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vamos a tener esto al revés, ¿no? Va a ser la deformación máxima entre C. Entonces, de aquí vamos a obtener que 1 sobre radio va a ser la deformación máxima entre C, que es la distancia máxima desde el eje neutro. Pero recuerden que en el rango elástico ya habíamos dicho que un esfuerzo es igual a E por una deformación unitaria. Pero si estamos hablando de un esfuerzo máximo, esto lo podemos convertir a lo mismo, pero con subíndices m de máximo. Sería un esfuerzo máximo es igual al módulo de elasticidad por una deformación unitaria máxima. ¿Y qué va a pasar? Si en lugar de poner aquí la deformación máxima, despejamos esta ecuación, ¿cómo nos resultaría? Noten que de aquí despejamos esa deformación máxima y nos quedaría un esfuerzo máximo entre un módulo de elasticidad. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente en esta ecuación que tenemos aquí, sustituir esa deformación máxima y tendríamos 1 sobre radio igual, y tendríamos aquí un esfuerzo máximo entre un módulo de elasticidad y luego entre C. ¿Sí? ¿Y qué pasaría aquí? Pues aquí habrá un 1, ¿no? Sería extremo por extremo, medio por medio. Y nos resultaría 1 sobre radio igual a un esfuerzo máximo entre un módulo de elasticidad por C. Y noten aquí, chavos, yo quiero obtener con esto una ecuación que me involucre ese par o ese momento que me genera la flexión. Pero fíjense que aquí están puros esfuerzos, pero recuerden la ecuación de esfuerzo máximo que obtuvimos más arriba. Aquí está una ecuación de flexión elástica. ¿A qué es igual ese esfuerzo máximo? A mc entre I. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Eso mismo que tenemos aquí, sustituyendo ese mc entre I, pero noten que aquí ya tenemos el I en denominador. ¿Qué va a pasar?
Pues simplemente va a ser, voy a separar 1 entre S, es 1 entre C y voy a multiplicar por el esfuerzo máximo, que es MC entre I. Noten eso, esto va a ser igual a ese 1 entre ρ que tenemos aquí. No se vayan a confundir, este es un igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta curvatura que es 1 sobre radio va a ser igual a esto. Noten que puse el 1 aquí porque separé este esfuerzo máximo. Que este esfuerzo máximo es lo que tenemos aquí. No se vayan a confundir. Este esfuerzo máximo que es MC entre I es lo mismo que tenemos aquí, chavos. MC entre I. Entonces, fíjense que ya tenemos C abajo y C arriba. ¿Qué va a pasar? Se nos va a ir. Aquí se nos va esta C porque está arriba y abajo. Y nos va a quedar ahora la curvatura, que es 1 sobre ρ, va a ser igual a M entre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Y esta es otra ecuación que vamos a ocupar bastante. Entonces, vean, lo importante de este video fue entender las deformaciones que se producen en un elemento simétrico, así como los esfuerzos que se aplican en una flexión pura. Noten, estas son ecuaciones que vamos a estar utilizando mucho. Apréndanse estas ecuaciones de flexión elástica, así como esta última que sacamos aquí, ¿sí? Entonces, este video fue del tema 2 de la unidad 4 de resistencia de materiales, que, como les mencioné, correspondía a las deformaciones de un elemento simétrico, así como los esfuerzos que se presentan en la flexión pura de ese elemento.